Dios te bendiga en este momento tan especial. Que el Señor bendiga tu vida de manera especial y poderosa. La palabra de Dios nos enseña de que los desiertos en nuestra vida tienen propósito. Hay personas que en este momento están pasando por un desierto. Y quiero que entienda que el desierto por el cual tú estás pasando, ese desierto tiene un propósito. La Biblia habla en el libro del profeta Osea, en el capítulo 2, verso 14. Dios había hablado a Osea que iba a llevar su pueblo al desierto para hablarle a su corazón. Y dice así Osea capítulo 2, verso 14. Pero he aquí que yo lo traeré y lo llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Cada desierto tiene un propósito. Cuando Dios nos lleva a un desierto, nos lleva a ese desierto con un propósito. Por eso en el desierto que está pasando, ese desierto no es simplemente porque tú estás en un desierto. En ese desierto hay un propósito de parte del Señor. La Biblia utiliza figura del desierto para referirse a temporadas difíciles de la vida. Llámese la muerte de un ser querido, enfermedad, pérdida de empleo, soledad, escasez. Así refiere la palabra del Señor un desierto, a temporadas difíciles. En la palabra de Dios encontramos personajes que entraron en un desierto. En Génesis capítulo 21 vemos como aquella sierva egipcia llamada Agar, la cual Abraham tuvo un hijo con aquella sierva egipcia. La palabra enseña de que Agar entró a un desierto. Pero ese desierto por el cual Agar entró, en ese desierto Dios tenía un propósito especial con Agar y su hijo llamado Ismael. La palabra de Dios enseña que Agar pensaba que todo se iba a terminar, que todo se había acabado, que todo había llegado ahí. Y la Biblia enseña de que Dios le habló a Agar porque Agar se había rendido. En el desierto no podemos rendirnos. En ese desierto específicamente, Dios tiene un propósito. En ese desierto, Dios no te dejará. En ese desierto, verá la gloria de Dios. Cuando Agar suelta el niño pensando que todo se había acabado, se le había acabado el sustento, se le había acabado el agua, el pan, y soltó al niño para ver que el niño no muera. Y la palabra de Dios enseña que Dios le habló a Agar y le dijo: Agar, ¿qué hace? ¿Qué hace Agar? En pocas palabras Dios le dijo: ¿por qué te rinde, Agar? Y le dijo: toma el niño. No sé si ha querido soltar el niño que representa ministerio. No sé si ha querido soltar lo de Dios, pero en este momento no suelte lo de Dios por más fuerte que sea tu desierto. Mantente estable porque Dios se glorificará en ese desierto que tú estás pasando. Dios había abierto los ojos de Agar y le había dicho a Agar de que tenía propósito especial con su hijo y con ella. Le dijo a Agar: toma el niño porque de él haré una descendencia grande y fuerte. Por eso aquel desierto es para enseñarte. El desierto es para hacerte más fuerte en Dios. El desierto es para que conozca a Dios. El desierto es para que dependa totalmente de tu Dios. Dios permite ese desierto para que dependamos de Él, para que confiemos más en Él. En la palabra de Dios había otro hombre que pasó por un desierto. El profeta Elías. Elías había pasado por momentos de gloria. Elías había visto manifestaciones de poder, de poder de Dios de una manera extraordinaria. Pero en Primera de Reyes capítulo 19, la palabra de Dios enseña que Elías, caminando por ese desierto, deseaba morirse. Pensaba que también todo se había terminado en ese desierto. Y Dios le habló y le dijo: Elías, levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Hay momentos que en el desierto nos desanimamos.
Hay momentos que en el desierto sentimos que todo se terminó. Hay momentos que en el desierto nos rendimos. Hay momentos que en el desierto pensamos que ya Dios no va a cumplir con nosotros, que ya Dios nos abandonó, que ya Dios nos dejó solo. Porque en los desiertos muchas veces nosotros no sentimos a Dios. En los desiertos muchas veces nosotros no escuchamos la voz de Dios. Jesús estaba en un desierto. La Biblia dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, la Biblia enseña que pasando 40 días y 40 noches de ayuno, se le apareció Satanás. ¡Qué fuerte! No se le apareció Dios, se le apareció Satanás para que él soltara el propósito de Dios, para que él abandonara la asignación de Dios. Y Satanás le puso tantas ofertas, porque en el desierto vendrán ofertas. El enemigo se levantará con aquellas ofertas para que nosotros soltemos lo que es de Dios, para que nosotros abandonemos nuestra asignación, para que nosotros soltemos el propósito, el ministerio que Dios ha puesto en nuestra vida. Pero en este momento el Señor te viene a decir, por ese desierto que está pasando, ese desierto no es para muerte. Ese desierto es para que vea la gloria de Dios. Ese desierto es para que vea la manifestación de Dios. En ese desierto tendrá un encuentro con Dios. Fue Dios que te llevó a ese desierto. No fue que tú estabas desobediente o es un castigo de Dios. No, Dios fue que te llevó a ese desierto, porque en ese desierto Dios te quiere hablar a tu corazón. En ese desierto Dios quiere que entienda de que tú dependes totalmente de Él y que no depende de los hombres. Esos personajes que te mencioné tuvieron ese encuentro con Dios en medio de ese desierto. Agar tuvo ese encuentro con Dios. Elías había escuchado la voz de Dios que le dijo, todavía no se ha acabado todo, Elías. Levántate, come y bebe. Jesús en aquel desierto, Dios le pudo dar la victoria, y podemos aprender de que Jesús en medio de ese desierto no se doblegó ante las tentaciones de Satanás, sino que fue resistente, sino que fue persistente. Resistió a las tentaciones de Satanás, porque una cosa que hace el desierto es que nos ayuda a ser resistente, nos ayuda a que tengamos resistencia en medio de aquel desierto. Ese desierto que representa un proceso, que representa una temporada difícil, que representa una prueba. Ese desierto nos dará resistencia. Dios lo hará en medio de tu desierto. Verá la manifestación de Dios en medio de aquel desierto. Ese desierto tiene un propósito de parte de Dios. Dios no dejará que tú mueras en ese desierto. Dios se glorificará con poder y gloria en medio de ese desierto. En ese desierto aprenderá cosas extraordinarias de parte de Dios. En ese desierto tendrá una experiencia poderosa de parte de Dios. Dios está ahí en el desierto, aunque no lo sienta, aunque no lo vea, aunque no te hable. Dios está ahí y está observándote en medio de esa prueba. Está observándote en medio de ese desierto. No te doblegue ante las ofertas de Satanás. No te doblegue ante el sistema. Sigue resistiendo en tu desierto, porque pronto verá la manifestación del Dios que te llamó. Pronto verá la mano poderosa del Dios que te escogió. No eres cualquier cosa. Eres la respuesta de Dios para mucho. Por eso Dios te está preparando. Hay bendiciones que no pueden llegar a nuestra vida así simplemente por llegar. Hay bendiciones que ameritan de que sea una preparación en nuestra vida para poder recibirla. Porque hay bendiciones de parte de Dios que no la podemos recibir. Hay unción de parte del Señor que Dios nos prepara primero para que nosotros podamos recibir esa unción. Lo de Dios cuesta. Lo de Dios hay que pagar un precio. Lo de Dios muchas veces ocasiona guerra, batalla en el mundo espiritual.
Pero eso no significa que Dios no está con nosotros. Eso no significa que Dios nos dejó. Eso no significa que Dios nos abandonó. No, eso significa de que el llamado que tú tienes es de parte de Dios. De que en el desierto que tú estás es de parte de Dios. Satanás no es ningún tonto. En el momento que Satanás se le aparece a Jesús, él sabía que Jesús iba a recibir o recibió una bendición espiritual muy poderosa. Por eso la Biblia enseña que cuando Satanás le hizo la tentación, la última tentación, Jesús le dijo: vete, Satanás, porque solo al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirá. Y la Biblia enseña en el Evangelio según San Lucas capítulo 4, que cuando Jesús salió del desierto, salió en el poder de Dios, salió en el Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesús salió de aquel desierto, salió revestido de esa unción y de ese poder sobrenatural. Dios me le bendiga mucho y que la paz de Dios sea con ustedes. No te rindas en ese desierto, porque ese desierto tiene un propósito de parte del Señor. Así que no te rindas, hay que echar para adelante, porque Dios se glorificará de manera poderosa y extraordinaria en medio de ese desierto. Dios te bendiga y que la paz de Dios sea contigo y los tuyos de una manera poderosa y especial.